eso. Estamos grabando a partir de ahora. Ya. Bueno, yo les contaba que la semana pasada, la clase pasada, el lunes pasado, que no teníamos ayudantes y que le iba a ser muy difícil a ustedes solamente autoestudio en su estudio aparte de la clase que les doy yo. Pero bueno, ahora hay un alumno que se ha interesado que va a entrar pronto a un magíster, que se llama Benjamín Lazo, ya un muy buen elemento, así que espero que él les pueda ayudar. Mire, antes de presentar a Benjamín, yo les digo, yo yo no espero y no lo voy a hacer tampoco, es darle una carga grande a Benjamín, ¿ya? Porque ustedes saben que este curso es la segunda vez que se hace, estamos comenzando recién la segunda vez en la universidad en este curso. Así que no hay alumnos que hayan pasado por ese curso antes, o muchos alumnos, y que le hayan ido muy bien. Benjamín estuvo yendo de oyente a algunas clases en el año pasado, porque él obviamente, porque por la malla ya no le correspondía llevar este curso. Así que, bueno, él nos va a tratar de ayudar. Les presento a Benjamín, le doy la palabra a Benjamín para que les hable un poco y le hable de su disponibilidad de horario. Y mire, la idea es tenemos como 4 unidades. Yo le decía a Benjamín, la idea es que pueda hacer 2 clases auxiliares, 2 ayudantías por cada unidad. Así que él puede, se lo agradecemos mucho. Benjamín, te doy la palabra. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Ah, bacán. Bueno, creo que muchos me conocen de aquí, por lo que veo en los nombres. También fui su ayudante de discreta el semestre pasado, por lo menos, a muchos, o algunos cuantos. Bueno, si no saben, a mí me interesa harto el área de algoritmia, y más que nada por el tema de programación competitiva, así que también sé harto, o por lo menos intento saber harto, o estudiar harto sobre el tema. Y veo que los tópicos que entran aquí son harto parecidos a lo que yo manejo, entonces no creo que podría ser una buena ayuda a ustedes, chiquillos, por lo menos en tema de las tareas y también un poco para estudio de las pruebas, ¿ya? Bien. Así que igual voy a intentar crear algún canal de Slack o algo así parecido para poder resolver dudas, cosas así. También fijar el tema de horarios de la ayudantía, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces eso lo ves tú con los alumnos, ¿ya? Yo te Sí. puedo dar aparte los correos de todos los inscritos, por si acaso. Uh-huh. Ya para que tú les comuniques por correo y crean su canal de Slack y ahí pueden acordar el horario de la ayudantía, ¿ya? Obviamente esta semana no habría, no sé si la siguiente, pero no sé si Benjamín podrá ayudarnos con 2 clases auxiliares por unidad, que sería como lo ideal. Con eso yo creo que sería bastante bueno y suficiente. Para la Sí, primera creo que sí. unidad, sí, para la primera unidad vamos a preparar una guía también de ejercicio para que ustedes puedan trabajar en ella. Bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para Benjamín? ¿Algo? No, bien. Bueno, ahora vamos a comenzar con la clase. Benjamín está invitado si te quieres quedar, por supuesto, pero también Sí, está obvio. liberado si tienes que hacer en un momento, puedes abandonar la clase sin problema, ¿ya? Ok. Ok, ya chicos, vamos a comenzar con la clase. Les voy a compartir unas slides que preparé. Que, a ver, aquí están. Voy a compartir. Bien, ok. Esto lo vamos a dejar por acá. Ahí sí. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando un poquito del curso, ¿cierto? Del Info 145, que es lo que esperábamos. Vimos las fechas de los controles, vimos el programa de estudio. Las fechas de controles a priori están en el programa de estudio. A ver, creo que si alguien no las tiene, las podemos ver acá. Ya. Y son esas las propuestas. Esto puede cambiar, por supuesto, pero con anticipación se anuncia y se acuerda, ya. Son los 3 controles. Recuerden que cada control vale 25%, la tarea 1 vale 10% y la tarea 2 vale 15%. Ya se completan el 100%. Control 1 va a ser una vez terminadas las unidades 1 y 2. ¿Ya? Tal vez no la unidad 2 completa, pero gran parte de la unidad 2. Bien, eso.
vamos a comenzar con la primera unidad, la introducción. Para eso, obviamente, vamos a hablar de qué es un algoritmo. Y yo quisiera que algunos de ustedes me pudieran dar alguna opinión. Viene llegando alguien más por eso. ¿Alguien quiere decirme qué entiende por un algoritmo? ¿Alguno de ustedes, chicos? Una secuencia de pasos ordenado. Ya. Bien, una secuencia de pasos ordenado. Ya. ¿Alguien tiene otra definición? Conjunto de instrucciones finitas ordenadas. Conjunto de funciones, perdón. No, de instrucciones. De instrucciones. Finitas y ordenadas para un determinado problema. Ya, para un determinado problema. Ya por ahí se va acercando aún más todavía. Bien. Todos tenemos una idea de lo que es un algoritmo. Pero lo vamos a tratar de acotar un poquito. Bien. Bueno, podemos partir con una idea bien genérica, ¿cierto? Un algoritmo es una lista de pasos, ¿cierto? Instrucciones ordenadas, como dijeron ustedes, para llevar a cabo una tarea, ¿cierto? Es como una definición bien burda y bien genérica, y acá no estamos hablando ni siquiera de algoritmos computacionales, estamos hablando de un algoritmo que es como una receta para hacer algo o para resolver un problema como alguno de ustedes mencionó. Por tanto, hay algoritmos que pueden aplicarse en cualquier parte, en cualquier área de la vida, no solamente en la computación, ¿ya? Y obviamente nosotros en el curso vamos a estar enfocados en los algoritmos computacionales. Y podríamos decir esto, que un algoritmo es un proceso bien definido que toma unos valores de entrada, ¿ya? Que es lo que se llama el input, y a través de acciones precisas, ordenadas y en pos de un objetivo, esto es muy importante, y en pos de un objetivo produce un resultado, ¿cierto? Una salida, el output, ¿ya? Por tanto, si yo recibo algo de entrada, por ejemplo, supongan que hay un problema. El problema, tú tienes una secuencia de números, una lista de números, y quieres encontrar cuál es la mediana, ¿ya? El elemento central. Entonces te dicen, ya yo tengo un algoritmo, y me pasan su pseudocódigo, y lo único que hace es recibe el arreglo, y retorna un 0. ¿Es un algoritmo eso? ¿Y no hace nada? No, no es un algoritmo, ¿cierto? Obviamente, o si me dicen, o retorna el promedio. O sea, el suma todos los elementos, retorna el promedio. ¿Puede ser considerado como un algoritmo para encontrar la mediana? Bueno, obviamente, puede que la mediana no calce con el promedio y la mayoría de las veces nunca calce con el promedio. Por tanto, si ese es su algoritmo es incorrecto, ¿ya? Entonces vamos a precisar algunas cosas acá, en cuanto hablamos de algoritmos, por lo menos para este curso. Vamos a decir que algunas de las características de los algoritmos son las siguientes, ¿ya? Primero vamos a definir una instancia de un problema P. Tenemos un problema P, ¿ya? Que vamos a hablar de que ese problema primero hay que modelarlo en nuestro modelo de cómputo. Lo vamos a ver ahora en esta clase. Ya, pero tenemos una instancia, un problema P, se define como una entrada válida a P, ¿ya? Es decir, de partida, si quiero resolver un problema, yo tengo que tener una entrada válida al problema, ¿ya? Una entrada válida para este problema. Por tanto, y vamos a definir que un algoritmo A es correcto si este produce la salida correcta, es decir, el output que yo deseo para cualquier instancia posible de P. Bien. Por tanto, nos vamos a enfocar nosotros en algoritmos correctos. ¿Ya? Queremos estudiar, analizar algoritmos que son correctos. O si no son correctos, que digan que no lo son, que digan que son aproximados, no sé, y cuál es su tasa de aproximación, por ejemplo, ¿ya? O nuestro análisis que sea que entregue la tasa de aproximación. En fin. Pero nos vamos a enfocar en algoritmos que buscan resolver o tienen un objetivo bien definido y buscan entregar la salida correcta para una instancia válida del problema. ¿Bien? Ok. Características del algoritmo que veremos, ¿cierto? Son que los algoritmos deben respetar las reglas impuestas por el modelo de cómputo en el cual fue modelado el problema. ¿Ya?
Porque antes de tener un algoritmo hay que tener un problema. Y ese problema hay que modelarlo en un modelo de cómputo, o sea, hay que abstraerlo, ¿cierto? Porque el problema puede tener mucha arista, puede ser un problema de la vida real, y yo tengo muchas limitaciones, tengo muchas reglas en el computador, por tanto necesito un modelo de cómputo. Bien, vamos a hablar también de eso en esta clase. Ok, característica de algoritmo estamos hablando, el algoritmo debe ser preciso, no ambiguo, objetivo e indicar el orden de realización de cada paso. ¿Ya? Eso es parte de lo que ustedes dijeron en sus definiciones. Miren, y aquí viene algo sumamente importante. Dice, la importancia para la mayor parte de este curso, para las primeras 3 unidades completas y parte de la unidad 4, es que vamos a estudiar algoritmos determinísticos. ¿Ya? Y esto es bastante trascendente. En estos algoritmos, las acciones a ejecutar están bien definidas y determinadas. ¿Ya? Es decir, si este se ejecuta varias veces con la misma entrada, entonces se deben de ejecutar siempre las mismas acciones y obtener la misma salida. ¿Ya? No puede ser posible que si yo ejecuto mi algoritmo con 10 valores enteros, me da una salida, y luego lo ejecuto con los mismos 10 valores enteros, me puede dar otra salida, ¿ya? Eso no es un algoritmo determinístico, ¿ya? ¿Hay ejemplos de algoritmos no determinísticos? ¿Alguien conoce alguno? Bien. Bueno, por supuesto que hay algoritmos que no son determinísticos, por algo se llaman estos algoritmos determinísticos, porque quiere decir que hay algoritmos que no lo son. Uno de ellos es el algoritmo aleatorizado, algoritmos probabilísticos, ¿ya? Los llamados, ¿cómo se llaman estos? Los algoritmos evolutivos que le llaman, ¿ya? Ese tipo de algoritmo va a quedar, los evolutivos por lo menos totalmente fuera de este curso, y es como una especie de, a ver, ¿cómo lo dijera? En realidad no es evolutivo, no es que el algoritmo evolucione, sino que cambia los parámetros nomás. Y el algoritmo, al final, igual es un algoritmo determinístico, pero hace distintas instrucciones de acuerdo a unos parámetros que tiene definido en su cabecera, por ejemplo. Y pueden tomarse como valores de entrada. Entonces, como de evolutivo no tiene nada, pero en fin, no es determinístico porque si yo le mando la misma entrada, él puede tener ahora unos parámetros actualizados y según esos parámetros ejecuta acciones distintas. Un algoritmo probabilístico o aleatorizado también. Depende mucho de números aleatorios para ir resolviendo algunas cosas, para ir tomando acciones, ¿ya? Entonces son algoritmos no determinísticos. Bueno, a menos que lo digamos explícitamente, cada vez que hablemos de un algoritmo, siempre va a ser un algoritmo determinístico. ¿Bien? Bien. Ok. Y también dijeron esta característica a ustedes, y es importante, que todo algoritmo debe ser finito, ¿ya? Al seguir su flujo de datos, ¿cierto? Instrucciones se debe terminar en algún momento. Bien. Por tanto, tenemos siempre un número finito de pasos en cada ejecución de nuestro algoritmo. ¿Ok? Ya, o sea, es finito. Ahora, todo algoritmo, esto también es importante, todo algoritmo debe ser independiente del lenguaje de programación en el cual se desea implementar. ¿Ya? Los algoritmos son independientes del lenguaje de programación. Pero obviamente, siempre se debe poder describir por medio de un lenguaje de descripción de algoritmos, como son los pseudocódigos, como son los DFD. ¿Ya? Y esta es la razón de por qué yo les decía en la clase pasada que cuando se les da una tarea o se les pide que implementen una solución, que encuentren una solución e implementen en tal lenguaje, no se parte programando, se parte primero describiendo cuál es el algoritmo, ¿cierto? Y bueno, eso cuesta porque generalmente tratamos de hacer las cosas al revés, porque sabemos cómo leer datos, cómo imprimir datos por pantalla, por ejemplo. Entonces, como eso nos cuesta menos, partimos por eso. Y al final hacemos como una ingeniería inversa y tratamos después de describir el algoritmo con un pseudocódigo. Lo ideal es que con este curso tratemos de aprender el orden correcto, que es, vamos a hablar de pseudocódigo, siempre. Por ejemplo, uno de ustedes preguntó en la clase pasada qué sistema operativo vamos a usar.
No, porque acá no estamos hablando de cosas técnicas, no estamos hablando de lenguaje de programación. Bueno, las tareas les dije yo que se pueden hacer en C++, en Java, en Python inclusive. Lo ideal es que se hace en C++, y les di las razones por eso también. Pero no, acá, si ustedes, cuando me den un informe, yo no quiero el código en Python, yo no quiero el código en C++, yo quiero un pseudocódigo, ya que me describa cuál es su solución, cuál es su algoritmo, por ejemplo, si eso se le está pidiendo. ¿Bien? Entonces hay que dominar, y les dije que tenían que repasar, por si no lo tienen un poquito olvidado, lo que es el pseudocódigo. ¿Bien? Nuevamente, si alguien tiene alguna duda, por favor no dude en levantar la voz y preguntarme, porque yo sigo avanzando si nadie me pregunta. Por supuesto, asumiendo que se está entendiendo todo. Ok, continuamos. Bueno, somos ingenieros también, por tanto un algoritmo debe describirse como un sistema de información. Se debe poder, ¿cierto? Es decir, tenemos una entrada a nuestro sistema, ¿cierto? Nuestro sistema tiene un proceso y tiene una salida, de donde sacamos los resultados, ¿cierto? En este proceso, por supuesto, nosotros hacemos un modelado, ¿cierto? Y hacemos un análisis sobre el modelo de nuestras soluciones o del problema que estamos tratando de solucionar. ¿Ok? Bien, entonces como un proceso. Ahora, me gustaría que algunos de ustedes me dijeran por qué razón deberíamos estudiar los algoritmos. Si alguien tiene alguna idea de por qué puede ser bueno estudiar algoritmos. La idea es que la clase sea un poquito más dinámica. Si no, va a ser como un monólogo y yo lo puedo grabar solo y después lo subo a YouTube solamente. Ojalá me pueden ir grabando. ¿Por eficiencia? ¿Por eficiencia de qué? Tanto del programa como de una limpieza de código que sea entendible más general. Ya, bien, entonces queremos estudiar la eficiencia, ¿cierto? Queremos estudiar la eficiencia o diseñar algoritmos eficientes. Muy bien, ¿sí? ¿Alguna otra? Bien. Bueno, primero nosotros queremos estudiar algoritmos, ¿cierto? Por la importancia que tiene. Nosotros vemos que en todas las áreas de la ciencia de la computación siempre están los algoritmos involucrados, siempre están en el core, en el corazón, ¿cierto? De todos los procesos informáticos siempre hay un algoritmo, hasta para ver la hora, para avanzar el reloj, no sé, para lo que sea, hay un algoritmo por debajo, ¿ya? Por tanto, su importancia, su relevancia. Y algo que está es transversal a todo, porque incluye todas las áreas de la ciencia de la computación, incluye los algoritmos. Ok. Bueno, podríamos decir otra característica también, entre las muchas que hay, yo voy a nombrar solamente algunas, que ellos también son el corazón, ¿cierto?, en la innovación tecnológica, o un rol muy importante por lo menos juegan. Un ejemplo son los motores de búsqueda web, ¿cierto? Un ejemplo clásico, ¿cierto? Si ustedes hacen una búsqueda en Google, ¿cierto? Por debajo de eso, si bien hay cientos de máquinas trabajando, todas esas cientos de máquinas están coordinadas y ordenadas por un algoritmo, ¿cierto? Un algoritmo que dice qué es lo que ejecutar, qué es lo que hay que hacer, cómo procesar los datos, dónde ir a buscarlos, ¿cierto? Por ejemplo, el problema típico que yo siempre doy de ejemplo es la búsqueda en Google. Usted ingresa en un pequeño patrón de búsqueda, un pequeño string, y por detrás hay un algoritmo que tiene que buscar entre todas las páginas web disponibles cuáles son las más importantes para ese patrón de búsqueda, para ese pequeño string que ustedes ingresaron, para esa frase. Ese problema se llama top key, es decir, retorna el key desde K, el top K, el ranking top K de las páginas más importantes para ese string. Y se usan muchos criterios. Por ejemplo, podríamos decir la cantidad de veces que esa frase ocurre en una página web, ¿ya? Podríamos decir es el term frequencies, ¿ya? La frecuencia del término. Mientras más frecuente sea el término, nosotros podemos decir que la página es más importante y va a ocupar los primeros rankings. Y hay otros tipos de estadísticas y de medidas
que nos dicen la importancia de un patrón para una página web, por ejemplo. ¿Ok? Pero detrás de eso hay un algoritmo. Y esta es una de las más importantes, tal vez, yo creo. Dice, ¿por qué estudiar algoritmos? Porque nos proveen de un lenguaje formal para hablar acerca del comportamiento de un programa y una forma de describir sus acciones. Bien, entonces, ¿cómo hablamos de un algoritmo con otra persona? Porque sabemos su pseudocódigo y sabemos que este algoritmo, por ejemplo, se comporta de tal manera. Podemos hablar de su eficiencia, como uno de ustedes decía, podemos hablar de los recursos de memoria que consume, todo esto con el estudio de los algoritmos, ¿ya? Y por supuesto, ustedes cuando se comuniquen, por ejemplo, con un ingeniero industrial que puede estar a cargo de una obra, y ustedes son un ingeniero civil informática, que está a cargo de los programadores, ¿cierto? Usted se comunica con ella a través de un DFD, por ejemplo, y le entrega unas medidas, unos números, unas estimaciones de cuán buena va a ser su solución, si usamos tal tecnología, ahí vienen cosas más tecnológicas, pero su algoritmo es independiente de eso. Su algoritmo dice que, dado una entrada de tamaño n, por ejemplo, típico, se va a demorar tanto tiempo en resolver esto, ¿ya? Y eso se consigue con el estudio de los algoritmos. Y es lo que vamos a ver hoy día y la siguiente clase también, ya, esta semana, estas 2 semanas. Bien, ahora, los algoritmos también nos proveen de las herramientas y estrategias para evaluar diferentes soluciones a un mismo problema, ¿cierto? Si yo tengo muchas soluciones al mismo problema, ¿cómo sé yo cuál es la mejor? Ya, esto se hace con el análisis de algoritmos, ¿cierto? Como yo doy una medida cuantitativa de la bondad, del performance, de la ejecución de un algoritmo. ¿Y cómo yo puedo decir, bien, si yo tengo varias soluciones y me quedo con la mejor, y puedo determinar, esta es la mejor de todas, ¿cómo puedo decir yo que esa mejor que yo elegí es realmente buena para mi problema? Porque elegir el mejor de un conjunto de elementos no quiere decir que sea el mejor del universo, ¿cierto? A eso voy yo. Y eso se ve estudiando el problema. Determinando una cota inferior al problema, yo determino la cota superior de mi algoritmo, en el peor caso, y veo cuán lejos estoy de la cota inferior del problema, y entonces veo si mi algoritmo es realmente bueno para resolver mi problema, si es óptimo en términos asintóticos o no lo es. Lo que vamos a hablar de eso más adelante, ¿ya? Ok. Aquí vamos a hablar un poquito de algunas cosas que son necesarias para poder llevar bien este curso, ¿ya? En realidad, para estudiar algoritmos y nos vamos a enfocar obviamente en nuestro curso, ¿ya? Lo primero es que acá todos ustedes tienen que haber programado, ¿cierto? Hay que tener un dominio en programación, ¿cierto? Sobre todo porque se les van a dar tareas y las tareas son implementaciones, ¿ya? Son implementaciones en las cuales ustedes tienen que hacer análisis, obviamente antes de implementar, y tienen que entregar un resultado, tienen que entregar análisis de esos resultados también, ¿ya? Del performance empírico de sus algoritmos que han implementado. ¿Ok? Entonces necesitan programar. ¿Ok? Lo segundo, y eso se los anticipé, tienen que saber de pseudocódigo. Ya cuando me hablen de un algoritmo a mí, tienen que pasarme el pseudocódigo. El pseudocódigo, vamos a ver ejemplos en esta clase, en la clase siguiente, de algunos pseudocódigos, vamos a tomar algunas reglas, ¿cierto? De lo que me pueden entregar y lo que no, de qué entienden por pseudocódigo, por supuesto. Pero esto se va a usar mucho para todos los algoritmos que estudiemos. Bien. Lo tercero, un dominio matemático básico, simplemente, acá no se asusten. A veces necesitan calcular sumatoria, a veces, no sé, o un análisis en términos de lo que hace el cálculo, pero solamente a nivel introductorio, ¿ya? Esto, con los cursos básicos que ustedes han llevado, es más que suficiente. Así que, el cuarto, acá es importante que también manejen estructura de datos elementales, ¿cierto? Arreglos, listas, enlazadas, pilas, colas, heaps, árboles, tablas, hatch, ya, eso es lo más importante.
Porque hay algo que yo lo digo enfáticamente, que los algoritmos y la estructura de datos son inseparables. No se puede hacer un estudio separado de la estructura de datos. Siempre van juntos, siempre van juntos. Yo mi algoritmo, de hecho, cuando los datos vienen de entrada, vienen generalmente en alguna estructura, ya en un arreglo, por ejemplo. Y yo aquí entrego de vuelta, entrego, no sé, otro arreglo, una cola de prioridad, no sé, un stack, etcétera. Y dependiendo de eso, yo sé en esa estructura cuánto demoran cada operación. Yo sé que en el stack el push y el pop es constante, por ejemplo, ¿ya? Pero una lista enlazada a veces no lo es, la lista enlazada está ordenada, yo tengo que recorrer la lista, tengo que llegar al nodo, tengo que hacer una inserción de nodo, en los árboles también tengo que bajar por el árbol. Si bien no es lineal y no es ni cuadrático, en un árbol puede ser una operación, puede ser logarítmica, y eso influye mucho en el análisis, depende de la estructura que yo esté usando, ¿ya? Y es por eso que ustedes tienen algunos prerequisitos. A pesar de que hay algunas excepciones, algunos alumnos que a veces se saltan algunos de estos prerequisitos, pero bueno, ellos asumen el riesgo y obviamente tienen la aprobación de la escuela. Y eso es lo que yo pido siempre cuando un alumno quiere tomar este curso sin los prerequisitos, ¿ya? Bueno, el curso. En el curso vamos a ver dos áreas, ¿ya? El análisis del algoritmo, este va a ser un estudio teórico a priori, ¿ya? Es decir, antes de ejecutar el algoritmo, antes de implementarlo en un lenguaje de programación y correrlo en una máquina de determinadas características, yo voy a hacer un estudio a priori del performance de un algoritmo de programa, ¿ya? Un segmento de código, al ejecutarlo obviamente al computador. Entonces yo tengo un segmento de código y yo hago un estudio a priori de cuánto se va a demorar eso, de cómo va a ser su performance en términos de tiempo principalmente y también de memoria, ya que son las dos más importantes, entre otras cosas, ¿ya? Ahora aquí vamos a hablar en la siguiente slide, creo que viene, lo que es de un modelo de cómputo donde se define el problema. Por tanto, si yo quiero hacer un estudio de un algoritmo, existe un modelo de cómputo bien definido en donde nosotros estamos evaluando todas estas cosas. En donde nosotros sacamos medidas, decimos, oye, esta operación en tu modelo de cómputo te cuesta una unidad de tiempo o te cuesta muchas unidades de tiempo. Eso tiene que haber un modelo de cómputo bien definido. Bien. Es decir, el conjunto de reglas que hay que respetar, por supuesto. Es típico, por ejemplo, en nuestro modelo de cómputo que usamos, modelo RAM, una suma, por ejemplo, A más B cuesta una unidad de tiempo. Entonces, si yo quiero calcular la raíz cuadrada de un número, no cuesta una unidad de tiempo. ¿Ya? Eso no es constante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el modelo no permite hacerlo eso solamente en un paso constante de instrucciones. Bien, vamos a estudiar el diseño del algoritmo, ¿cierto? Y aquí, obviamente, al analizar el algoritmo y al darnos cuenta de la eficiencia, nosotros estamos principalmente preocupados del performance de un algoritmo. Pero hay cosas que son más importantes que eso. Y yo le quiero preguntar a ustedes, ¿qué cosa es más importante de la eficiencia de un algoritmo? ¿Qué cosa creen ustedes? ¿Alguien se me puede dar una opinión? Que crea que sea más importante que determinar qué tan rápido es mi algoritmo, cuánta memoria consume. Que lo haga bien. Que lo haga bien, ¿cierto? Que sea correcto. Eso tal vez es lo principal, ¿ya? De hecho, nosotros los algoritmos que estudiamos aquí en este curso vamos a asumir que el algoritmo está correcto, ¿ya? Porque puede que, imagínense que a usted en su empresa le pidan resolver una tarea muy complicada. Y ustedes proponen una solución que no es eficiente ni en memoria ni en tiempo, pero su algoritmo se tiene que ejecutar una sola vez al año, o una sola vez al año. Y no necesitan que sean rápidos, no necesitan que ahorre memoria, pero sí que sea correcto, ¿ya? Por tanto, la correctitud es algo muy importante. Bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, también está la simplicidad del algoritmo, ¿cierto? Algoritmo simple, fácil, ¿cierto? De leer, ¿cierto? De seguir.
que sea estable, que sea seguro, funcional, que tenga funcionalidad, que tenga localidad, ¿cierto? Sea mantenible, entre otras cosas, ¿ya? La localidad tiene que ver con que para resolver si quiero resolver una determinada operación, y tiene que ir a los datos, no tenga que recorrer toda la colección de datos para poder resolver eso, ¿me entiendes? Sino que tenga que ver un pequeño segmento de los datos, por ejemplo, una forma local, una vecindad pequeña, para poder contestar la consulta. Por tanto, por eso muchas veces se preprocesan los datos, o sea, hay un preprocesamiento, se construye una estructura de datos distinta, que es más amigable, que es más adecuada, para luego en tiempo de consulta resolver las preguntas que se hagan sobre los datos, ¿ya? No se hacen sobre los datos en bruto, sino que se hacen sobre los datos ya procesados y están almacenados en una estructura de datos que son mucho más amigables, ¿bien? Ok. Tenemos, bueno, a pesar de que hay muchas cosas que son muy importantes y que son más importantes que el performance de un algoritmo, ¿cierto? Bueno, en este curso en particular nos vamos a limitar solamente a estudiar el diseño y análisis del performance teórico y empírico de los algoritmos, ¿ya? Obviamente que asumimos que están correctos, ¿ya? No nos vamos a preocupar si son simples, estables, seguros, funcionales, si hay locabilidad, ninguna de esas cosas. Nos vamos a preguntar solamente del performance, ¿ya? En cuanto a los recursos que consume, y dijimos en la clase introductoria, en la clase pasada, que los principales dos recursos es tiempo y en segundo lugar la memoria. Y a menos que digamos que estamos estudiando la memoria, nos referimos siempre a tiempo. Siempre nos referimos al tiempo. ¿Ok? Bueno, obviamente en el curso también podemos añadir que tratamos de buscar un mayor dominio en ciertas estructuras de datos, ¿ya? Porque como les decía hace poco, los algoritmos y la estructura de datos son inseparables. Si quiero construir algoritmos eficientes, tengo que saber del uso de eficiente estructura de datos. Es lo que se hace en las competencias de programación, ¿cierto? Yo sé las ventajas que me da a mí usar una estructura de datos o la otra, y por ejemplo, si conozco un lenguaje, sé si están implementadas en el lenguaje, si hay una biblioteca por detrás donde ya está resuelto, entonces yo la uso solamente. Entonces mi código es mucho más pequeño, eso está encapsulado eso, yo uso esta estructura porque sé que es eficiente y doy por tanto un algoritmo eficiente, ¿ok? Entonces a eso nos vamos a dedicar en este curso. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de nuestro modelo de cómputo. Porque todo lo que haremos en este curso va a estar basado en este modelo de cómputo. Nosotros vamos a usar el modelo de cómputo que se llama el modelo de cómputo RAM, ¿ya? ¿Quién sabe qué significa ese modelo? ¿Quién lo conoce? A ver, ¿qué significa RAM aquí? Por favor, que alguien me conteste. Ya, estoy esperando que alguien me diga qué entiende por RAM. O nunca han escuchado el modelo de cómputo RAM. Bueno, el modelo RAM significa Random Access Machine, que quiere decir que es una máquina de acceso aleatorio, ¿ya? Y ahí está dibujado. Ya en este modelo, en el modelo RAM, obviamente, como todo modelo, el modelo es una abstracción de la realidad para llevarlo a un escenario mucho más manejable, donde yo defino una regla finita y concreta que me van a ayudar, ¿cierto?, a hacer mejor mi análisis. Sí, sé que se ha caído la conexión, no estamos bien. Okay. Ya, entonces decía que es una abstracción de la realidad, ¿ya? Entonces así yo voy a poder analizar y comparar los algoritmos en términos de su performance, ¿ya? En este modelo RAM vamos a asumir, se asume lo siguiente. Primero que el modelo asume que se cuenta con un único procesador, ¿ya? ¿Alguien levantó la mano?
Daniela, dígame. Sí, profe, es que es Random Access Memory y no Machine. Creo que el RAM. Ya. La memoria RAM es Random Access Memory, ¿ya? Pero acá estamos hablando de un modelo de cómputo, que es distinto. Estamos hablando del modelo de cómputo que se llama Random Access Machine, es decir, máquina de acceso aleatorio, ¿ya? Yo pensaba que... ok, gracias. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a estudiar este modelo. Mire, en este modelo, la máquina de acceso aleatorio, nosotros asumimos que tenemos un único procesador, ya no es multicore, a pesar de que las tecnologías modernas son todas multicore, incluso traen tarjetas GPU con miles de procesadores pequeñitos. Nosotros asumimos que tiene un único procesador y vamos a hacer nuestro análisis sabiendo que, o asumiendo que tenemos solamente un procesador, ¿ok? De hecho, los estudios que lo hacemos siempre va a ser un monoprocesador, ¿ok? Ahora, las instrucciones, vamos a asumir que cada instrucción se ejecuta una después de la otra. Son totalmente secuenciales y no hay concurrencia, ¿ya? No hay operaciones concurrentes, como, obviamente, como el paradigma de paralelo, ¿cierto? Con múltiple procesamiento, ¿ya? Acá son todas secuenciales. Segundo, existe una unidad de control, que es la que dibuja ahí la caja grande, en donde se carga el programa. Entonces, se carga el programa en la unidad de control y este se enumera ahí el programa cada instrucción, ¿ya? Y también asume, lo último, que tiene una memoria ilimitada, que está dividida en celdas registro, y donde hay un program counter que indica cuál es la siguiente línea del programa que va a ser cargada en el program counter y se va a ejecutar. ¿Por qué nos sirve este modelo? Porque, mire, decimos que la memoria es ilimitada, es infinita. Obviamente eso no pasa en la realidad. Pero todos los análisis de algoritmos que ustedes ven en los libros son todos suponiendo que ustedes tienen la memoria suficiente para que su algoritmo corra, ¿cierto? Para que su algoritmo funcione. Por eso es necesario asumir que la memoria es infinita este es un estudio teórico a priori, en este estudio teórico, ¿ya? Y así no nos preocupamos si o me caen realmente si yo necesito una estructura que requiere n cubo celda, o en, no sé, n cubo, qué sé yo, celdas enteros, celdas para enteros, que son de 32 bits cada uno. ¿Me caen en la memoria? Yo no me preocupo de esas cosas. ¿Ya? Después la persona que implementa su algoritmo ve si tiene, si dispone de eso o no. Y si no dispone de eso, si tiene una memoria pequeñita, por ejemplo, obviamente todo el análisis que se hizo no sirve de nada. Y esto, ¿sabe qué? A mi juicio, es uno de los principales problemas que hay en la notación asintótica. Porque la notación asintótica esconde todas las constantes, ¿cierto? La big O, que se llama la O grande, esconde todas las constantes que hay por debajo y dice, ok, ya, usted puede decir, ya mi código requiere solamente tanta memoria, pero, perdón, mi código corre en orden lineal, pero no dice la memoria que necesita para que corra en orden lineal. Y la memoria que necesita a veces es demasiado grande y no cabe ninguna RAM, ya a menos que sea un gran servidor, una supercomputadora. Ya, por tanto, un algoritmo eficiente tiene escondido esto. Cuando un algoritmo teóricamente es óptimo, hay que preocuparse. Se puede llevar sin problema a la práctica, porque hacer un algoritmo, yo podría decir, por ejemplo, almacenar, tener un arreglo infinito y doy una celda para cada índice, como una tabla hash infinita. Y dijo, voy a usar esa tabla hash, y se demora siempre orden 1 en encontrar un dato, no hay colisiones. Eso es impracticable, porque si yo quiero, por ejemplo, tener un registro para los alumnos de la universidad, yo no puedo tener una tabla de 22 millones de entradas, por ejemplo, para 22 millones de root que hay en el país, ¿cierto? No, pues se hace pequeñito, se hace algo pequeño, se hace algo, por ejemplo, una tabla largo 1000 solamente. Y si hay colisiones se maneja de otra manera. Con hashing abierto, por ejemplo, quiere decir con memoria dinámica.
¿ya? O con hashing cerrado, dentro de la misma tabla se maneja dónde está la otra colisión, dónde está el dato, perdón, ¿ya? Entonces, eso es uno de los problemas que tiene. Sigamos estudiando un poquito más de este modelo. Ok. Cada registro de la memoria hay un valor entero, ¿ya? Estos registros que están ahí a la derecha, que se ven ahí, esas celditas son los registros de memoria, hay un valor entero. Eso asume nuestro modelo. Que al cargar un programa en la unidad de control, este es enumerado como un conjunto de instrucciones, ¿ya? Aquí pueden ver que está el programa en la unidad de control y se enumera desde 1 hasta, no sé, hasta un n grande, la cantidad de instrucciones que tiene el programa, ¿ya? El program counter, el contador de programa, determina cuál instrucción, es decir, qué número de lo que definió antes va a ser la siguiente instrucción a ejecutar, ¿ya? Porque esto es secuencial. Termina una, está ejecutando una instrucción, espera que termina y ahí recién ejecuta la otra. ¿Bien? Y esto es importante que me dice, acceder a cualquier registro de la memoria toma una unidad de tiempo. Es decir, aquí el acceso aleatorio toma una unidad de tiempo. ¿Ya? Pregunta, ¿qué estructura de datos su registro aleatorio toma una unidad de tiempo? Lo más típico que conocemos es un arreglo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos asumiendo que el arreglo es como esta memoria, que las celdas van una detrás de la otra, por tanto, si yo quiero acceder a la celda 0 o a la celda késima, me demoro lo mismo, una unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque tengo su dirección. Con el K yo puedo determinar cuál es su dirección, ¿ya? Entonces, este modelo asume que el acceso aleatorio es constante y toma una unidad de tiempo, ¿ya? Las operaciones simples toman una unidad de tiempo, ¿ya? O un paso de tiempo. Una operación simple, una suma, por ejemplo, una asignación, ¿ya? Y dice que los loops y las subrutinas, los métodos, las funciones, no son consideradas como operaciones simples. Es decir, no toman una unidad de tiempo, sino que toman más que eso. ¿Bien? Bueno, y aquí es lo que nos interesa. ¿Por qué este modelo? Porque nosotros queremos determinar el tiempo de ejecución de un programa o de un algoritmo, ¿cierto? Se asume como la cantidad de unidad de tiempo que se ejecuta. ¿Bien? En nuestro modelo. Y obviamente esto va a ser proporcional, por supuesto, al tiempo real de ejecución del algoritmo, al performance empírico del algoritmo, ¿cierto? Va a ser directamente proporcional. En mi modelo teórico yo tengo una estimación y eso va a ser directamente proporcional al tiempo real de la ejecución del programa, que se va a terminar luego con una experimentación. Bueno, y el espacio requerido por un programa, ¿cierto? Es la cantidad de registros de memoria que fueron requeridos para llevar a cabo toda la ejecución del programa, ¿ok? Entonces, ese es nuestro modelo RAM, y ese modelo tiene que ser un poquito claro. Ustedes pueden buscar la bibliografía, por ahí, buscar un poquito más de este modelo si quieren interesarse, pero con esto ya nos basta que nuestro algoritmo se va a cargar, hay instrucciones que son simples, que toman una unidad de tiempo. Si yo quiero acceder a cualquier parte de la memoria y yo tengo su dirección, me toma una unidad de tiempo el acceso aleatorio a la memoria y no me preocupo del espacio de memoria. ¿Por qué? Porque este modelo, que es una abstracción de la realidad, asume que la memoria es infinita. ¿Ok? Ok. Bien. Ahora, estudiamos un poquito lo que es el curso. Este es un pequeño mapa conceptual que me ayuda mucho a entender las limitancias del curso, ¿ya? Yo este curso, bueno, no todas las unidades, o una unidad sí, una unidad no, lo llevé también en la Universidad de Chile, ¿ya? Pero era un curso distinto porque se estudiaban otras cosas y se dejaban de lado otras cosas también, ¿ya? Pero muchas de las primeras dos unidades, por ejemplo, sí se concentraba totalmente. Bueno, a la izquierda hay un problema del mundo real, por ejemplo, o en otro escenario, pero hay un problema del mundo real, y este problema se modela, ¿cierto? Y así se puede definir nuestro problema matemáticamente en nuestro modelo de cómputo, ¿ya? Ahí pueden ver que el centro está en nuestro modelo RAM, y a la derecha está la implementación, ¿cierto? Que es un programa y los experimentos que se pueden hacer, el performance empírico. Ahora, no todos los problemas del mundo real se pueden modelar en nuestro modelo de cómputo. Hay
obviamente, si no no existirían problemas en el mundo, ¿cierto? Sino que solamente una pequeña fracción, una pequeña porción de los problemas del mundo real, nosotros lo podemos llevar a nuestro modelo de cómputo y modelarlo ahí y estudiarlo aquí, ¿ya? Uno de esos problemas, por ejemplo, podríamos decir, bien, el que decíamos recién, pues encontrar la mediana de un conjunto de n elementos, ¿ya? Que son comparables, ¿ya? Que se pueden ordenar. Entonces, ese problema sí se puede modelar en nuestro modelo cómputo, ¿ya? Ahora, la definición del problema en nuestro modelo es una definición, por supuesto, que tiene que ser matemática, ya tiene que ser exacta, tiene que ser precisa, ¿ya? Y aquí están los modelos, los distintos modelos que hay. Nosotros vamos a usar el modelo RAM, que está ahí, por ejemplo, pero también está el modelo RAM, obviamente secuencial. También está el PRAM, que se llama, que es un modelo que asume multiprocesamiento, y pueden haber otros modelos también, ¿ya? Ahora, de la definición del problema, hay una flecha hacia abajo que dice cota inferior y dice complejidad del problema. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un problema definido en nuestro modelo de cómputo, a nosotros nos va a interesar determinar cuál es la cota inferior de este problema, cuál es la complejidad del problema. Si determinamos esto, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? El problema no se puede resolver a menos que tú compares tantas veces, ¿ya? Entonces, esto nos está dando una cota inferior. Nos está diciendo cuál es el mínimo trabajo, el mínimo trabajo que cualquier solución, que cualquier algoritmo debe hacer para que resuelva este problema. Si hay un algoritmo que es mejor que la cota inferior del problema, quiere decir que inmediatamente que el algoritmo es incorrecto, ¿ya? Porque esto es una demostración matemática y no tiene errores, ¿ya? Por ejemplo, ordenar n elementos en el modelo de comparación, donde nosotros comparamos, por ejemplo, un arreglo, comparamos celdas del arreglo, no se puede asegurar que en cualquier instancia posible su algoritmo ordena si no hace al menos n comparaciones, ¿ya? Obviamente, si el arreglo está ordenado, yo no me demoro n comparaciones, me demoro n comparaciones, pero yo estoy asumiendo acá en cualquier instancia, en cualquier forma que vengan los elementos, ¿ya? ¿Cuál es el mínimo trabajo que tiene que hacer un algoritmo? n log n. Por eso los algoritmos de ordenamiento que resuelven el problema n log n se dicen óptimos. ¿Por qué? Porque justamente la cota inferior del problema, en la complejidad del problema, es igual a la complejidad del algoritmo, ¿ya? Entonces, definido el problema y encontrada su cota inferior, determinada la complejidad del problema, entonces ahora buscamos diseñar algoritmos que resuelvan ese problema, ¿ya? Obviamente, las soluciones que buscamos acá, queremos que la cota superior sea muy parecida a la cota inferior del problema. Estas dos cosas, si son iguales, quiere decir que el algoritmo es óptimo, que el problema está resuelto de forma óptima, teóricamente, a priori, por supuesto, en nuestro modelo de cómputo. Pero, por ejemplo, si yo digo que ordenar toma n log n, y yo doy un algoritmo que toma n cubo pasos, inmediatamente yo puedo decir, bien, tu algoritmo es correcto, y n cubo es una cota superior bien determinada, es correcta, es la complejidad de tu algoritmo, pero yo digo que está tan alejado de la complejidad del problema que tu algoritmo está lejos de ser óptimo, ¿ya? En lo que le decían delante, cuando tengo muchas soluciones, ¿cómo sé si la mejor de todas esas soluciones que me están proponiendo realmente es buena? ¿Por qué? Porque la distancia entre la complejidad del problema y la complejidad del algoritmo es pequeñita, prácticamente nula, ¿ya? Entonces esos son los buenos algoritmos, los que se acercan a la complejidad del problema, ¿ok? Obviamente acá el algoritmo, estamos hablando de algoritmos determinísticos, por ejemplo, nosotros hacemos un análisis asintótico, porque no nos interesa cómo se comporta el algoritmo con 20 números, con 100 números, por ejemplo, sino que yo hago un análisis cuando n es muy grande, ¿ya? Entonces, eso es lo que me interesa a mí, porque con un par de miles, un arreglo de un par de miles, encontrar la mediana, por ejemplo, no me va a costar mucho, ¿ya? Y da lo mismo el algoritmo que implemente, puede ser un algoritmo de n cubo en la cuarta, pero lo va a encontrar rápido igual. ¿Por qué? Porque son tan pocos datos que lo hace rápido, ¿ya?
por eso a nosotros nos interesa un análisis asintótico. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando n es muy grande? ¿Bien? ¿Ya? Y esta parte que está aquí, que está en el centro, dice que abajo es lo que cubrimos en el curso con las clases teóricas. ¿Ya? No nos vamos a salir de acá en las clases teóricas. ¿Ya? Las clases que vamos a hacer ahora por Zoom o presenciales cuando esto se levante, si Dios quiere, ojalá luego. Esto vamos a ver acá en el curso de las clases teóricas. Pero ustedes, aquí afuera de esto, por eso necesitan programar, van a implementar algún algoritmo, ¿cierto? Que van a construir sus programas, ¿cierto? De aplicaciones, por ejemplo. Y lo que tienen que hacer ustedes es una experimentación para hacer un análisis del performance empírico de su programa. ¿Ya? Y esto es lo que está en las tareas. ¿Ok? Por tanto, esto que está aquí es un estudio a priori y este es un estudio a posteriori. ¿Ya? Es decir, a priori, antes de ejecutar mi algoritmo, yo estudio cuál va a ser su complejidad, cuánto se demora mi algoritmo, ¿ya? O puedo describir acá mi estructura de datos, etcétera. Y después hay un análisis a posteriori, ¿ya? Que ustedes ahí entregan gráficos, entregan conclusiones, ¿cierto? Hacen comparaciones con otros algoritmos, por ejemplo, con otras estructuras de datos usadas dentro de su algoritmo, reemplazan la estructura de datos y hacen otro estudio, por ejemplo. Y ustedes después pueden inferir y sacar muy buenas conclusiones, ya que es lo que deseamos de ustedes en las tareas, ¿ya? Yo les decía que de importancia es el informe. Para mí va a ser muy importante el informe de las tareas, y perdón que me detenga aquí nuevamente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a escribir bien. Mire, una idea, por más brillante que sea, si ustedes no la pueden describir con palabras, si ustedes no la pueden modelar, no pueden poner un pequeño diagrama de aquello, esa idea va destinada al fracaso. O a demorarse mucho, a demorar mucho para que el día de mañana se pueda explotar. ¿Ya? Ustedes van a tener buenas ideas y tienen que aprender esto, a abstraerse, ser objetivos en lo que escriben, ¿ya? Sus informes tienen que ser, ojalá, claros, precisos, los párrafos bien redactados, el punto, la coma, no que sobren ni que falten, ¿entienden? Yo a veces he leído, inclusive, perdón que lo diga, pero he leído anteproyectos, pero horriblemente redactados. Párrafos tan grandes que no tienen ni siquiera un punto entre medio, mezclan un montón de ideas y hablan y hablan y hablan y no terminan ninguna idea, ¿ya? Entonces, eso no es una buena reacción, porque no van a poder publicarlo, no van a poder entregarlo a las demás generaciones, no van a poder escribir un libro de aquello, ¿ya? Y que se pierda una idea, que no quede documentada, que no quede escrita, es un retroceso, ¿ya? Un retroceso tremendo. Así que ustedes tienen las competencias y esperamos que hagan buenos informes, ¿ok? Bien. Nuevamente, me interrumpen cuando tengan una duda. Por favor, levanten la voz, levanten la mano y me hablan, ¿ok? Bien. Ahora, ¿cómo medimos el desempeño de un algoritmo? Porque dijimos que de eso nos vamos a preocupar, ¿cierto? Del performance, ¿cierto? Vimos un montón de características, pero nos interesa el performance, por lo menos para este curso. ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene una idea de cómo medir el desempeño de un algoritmo? ¿Operaciones básicas? Operaciones básicas que realiza, ya, muy bien. Bien. Y por ahí va todo esto, ¿ya? Por ahí va todo esto. Vamos a ver esto. En realidad, nosotros medimos el desempeño de un algoritmo por la cantidad de recursos que consume. Y una de ellas es el tiempo. Y para medir el tiempo hay que contar las operaciones básicas que hace, como dice su compañero, ¿ok? Entonces, ¿qué tan bueno es tu algoritmo? Es bueno si consume pocos recursos de memoria, ¿ya? Yo hablaba de dos principalmente, el tiempo y la memoria, pero ahora se está instalando un tercero, que es el consumo energético, y es muy importante, porque muchos de los problemas no se resuelven en máquinas como las nuestras, se resuelven en supercomputadoras, y el consumo energético ahí es importante, porque la huella de carbono que dejan las supercomputadoras, si el algoritmo es deficiente, es tremendo, ¿ya? Y sumamente dañino. Por tanto, ha tomado mucha relevancia. Google está haciendo muchos estudios tratando de mejorar, a pesar de que Google siempre dice que tiene energía verde, no es tan así, ¿ya? Tiene muchas cosas por mejorar. Entonces,
el consumo energético también es muy importante, como tal vez se incluya más adelante como una unidad en el curso, sería bueno también ver algunas cosas, porque va directamente relacionado con su algoritmo y va directamente relacionado con la estructura de datos que usted usa. Yo he leído algunos papers donde ven y donde demuestran qué pasa con el consumo energético si usa una lista enlazada o si usa un arreglo en tal parte, y se ve la diferencia, que es tremenda. Bien. Ok, entonces por los recursos, ¿ya? Tenemos que el tiempo de CPU, ¿cierto? Podríamos hacer algunos de los recursos. Otro recurso podríamos decir la cantidad de comunicación, el número de acceso a disco, ¿ya? Si se accesa secuencial o aleatorio el disco duro o no, la cantidad de memoria principal, ¿cierto? Pero como les decía, lo principal nos vamos a enfocar en medir el tiempo de CPU, ¿ya? El tiempo de procesamiento, ¿cierto? Que requiere el algoritmo, teniendo siempre en cuenta que también es muy importante el consumo de memoria que un algoritmo requiere, ¿ya? Por las cosas que le describían delante, ¿ya? Que un algoritmo que si bien es rápido, pero si necesita una memoria extremadamente exagerada, entonces no nos sirve mucho, a menos que tengamos una supercomputadora. Ok. Ahora, el tiempo de procesamiento en CPU de un algoritmo, podríamos considerar que, por supuesto, en los computadores modernos, influye mucho la jerarquía de la memoria en donde estén sus datos, ¿ya? Si sus datos están en cinta magnética o en discos duros, el acceso a ellos va a ser mucho más lento, pero si está en la RAM va a ser más rápido. Y si está, qué sé yo, en la caché, va a ser mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, influye mucho en la arquitectura de hoy día, la jerarquía de la memoria en donde estén sus datos cuando el algoritmo corre. ¿Ya? Pero influyen también otras cosas, por ejemplo, podríamos decir el prefetching de instrucciones, ¿cierto? Esto quiere decir que el prefetching es decir que se cargan las instrucciones en memoria rápida y ahí se ejecuta mucho más rápido, ¿ya? A veces los sistemas operativos ven todas estas cosas con el compilador que se usa para el programa va haciendo todas estas cosas, y esas cosas van ayudando a que la ejecución de un programa sea mucho más rápido. Por eso el que sabe de optimización y el que elige el lenguaje de programación correcto no solamente se dedica a estudiar el estudio a priori con el análisis de algoritmos del curso, sino que también tiene una gran ventaja porque está usando los recursos de la arquitectura, los maneja y ahí obtiene más optimizaciones. ¿Okay? Está el branch prediction, por ejemplo, que por ejemplo hay una instrucción de código, lo más típico, si tienen un if y un else, ¿ya? Entonces el sistema operativo o el compilador se da cuenta de que lo más probable es que entre a la opción else y no a la opción if. Entonces, cuando viene eso, como que se adelanta esta parte del procesador, perdón, se adelanta y carga esta instrucción en la memoria. Por tanto, cuando llega a ejecutarse el if, ya tiene cargado el else y dice, lo más probable es que entre el else, entonces como le ha hecho un todo por probabilidad, va a correr más rápido. Si no le ha hecho un todo, va a tener que ir a buscar la sección de código del if y cargarlo, en vez de la del else. ¿Me entiendes? Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, pero eso se llama branch prediction, ¿ya? Está el pipeline, ¿cierto? Que esto va con lo que va relacionado con lo anterior, que ocupa todas las partes del procesador en paralelo, ¿ya? Entonces, ahí los primeros computadores estaba trabajando solamente una parte del procesador, por eso era todo más lento. Hoy en día, todas las partes del procesador generalmente están trabajando en paralelo, ¿ya? Es un único procesador, no hay procesamiento en paralelo. Pero el procesador tiene muchos componentes, y esos componentes están todos trabajando a la vez. Eso se llama, ojalá que estuviera todo trabajando siempre. Obviamente consume más energía, pero es mucho más eficiente, ¿ok? Entonces, de todas estas cosas depende el tiempo de procesamiento en CPU. ¿Ya? Pero por sobre todo lo anterior, como dijo su compañero al inicio, nos vamos a enfocar en el número de instrucciones que se consideran relevantes para el análisis. Estas son llamadas instrucciones primitivas, ¿ya?
Cuando alguien le habla de las instrucciones primitivas de ese algoritmo, usted dice, la operación es primitiva de mi algoritmo, por ejemplo, en ordenamiento, es la cantidad de veces que se comparan las celdas de mi arreglo. Esas son las instrucciones primitivas. Entonces yo en base a eso hago un estudio. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que todos los algoritmos que se estudian, Quicksort, Measuresort, Insertionsort, la burbuja, todos entregan una medida, entregan un número en función del n, una función, para el peor caso, que está suponiendo que la operación es primitiva en la cantidad de veces que las celdas se comparan, la comparación entre elementos, ¿ya? Ok. Bueno, y como yo les decía, también se lo dije delante, estas instrucciones primitivas son representativas, ¿ya?, del tiempo real que el algoritmo requiere, son directamente proporcionales, ¿bien? Y es lo que nos interesa saber, es lo que nos interesa saber, ¿ya? Ok. Bien, ahora yo le he acá un poquito de la jerarquía de la memoria, por eso está con asterisco acá, porque queda como algo pendiente, para que solamente a modo de conocimiento ustedes puedan ver acá. Hay estudios, hay papers de todo esto que estudian el performance de un algoritmo según donde estén los datos, ¿ya? Porque recuerden que según nuestro modelo de cómputo, ¿dónde está? Acá. El programa no está en la memoria, el programa está en la unidad de control, ¿ya? Obviamente hay una memoria en la unidad de control, pero ahí se carga el programa. Y los datos están en la memoria, ¿ya? Por tanto, acá, aquí, si cuando yo estoy solucionando, estoy diseñando una solución, estoy diseñando un algoritmo, mi algoritmo usa estructuras de datos, ¿cierto? Donde yo almaceno arreglo, registro, extract, o etc. Ahora, si las estructuras son muy grandes, demasiado grandes, a lo mejor no me caen en la memoria principal, ¿ya? Por ejemplo, supongan ustedes que están procesando secuencias de ADN. Las secuencias de ADN son muy grandes y tienen que procesar muchas de ellas. Y, por ejemplo, los biólogos les gusta una estructura que se llama el suffix tree, ¿ya? Porque el suffix tree le soluciona todos los problemas. El problema del suffix tree es que si yo tengo X datos, el X tamaño de entrada con la secuencia de ADN, el suffix tree solamente para los punteros requiere 40X aproximadamente. Entonces, si la entrada es muy grande y yo solo para los punteros del árbol requiero alrededor de 40 veces el tamaño de los datos de entrada, entonces obviamente eso no va a caer en la memoria principal, ¿ya? Bien. Bueno, aquí a medida que logremos que nuestra estructura de datos, de nuestros algoritmos, dice estructura de datos, ya estamos hablando siempre de datos, los datos de la memoria, de nuestros algoritmos se carguen en niveles de memoria más altos, el algoritmo tendrá un mejor desempeño, ¿ya? Mejor tiempo de CPU, ¿cierto? Usted sabe que lo más lento son las cintas magnéticas, como está acá, después vienen los discos duros, ¿cierto? La memoria principal, la memoria caché, al menos hay 3 niveles, L0, L1 y L2, ¿cierto? Siendo L0 la más rápida, y están los registros de memoria, ¿ya? Que son unos registros donde se almacenan variables y resultados temporales durante la ejecución del programa. Son muy chiquititos, pero si están ahí, obviamente es mucho más rápido accesarlo y calcular. Por ejemplo, cuando usted hace un acumulador, una suma, tienen un for y van acumulando. Pongo sum es igual a sum más a sub i, por ejemplo. Ese sum está en un registro de memoria, porque el procesador, el compilador se da cuenta de la importancia que tiene esa variable va a estar en un registro de memoria, porque se tiene que accesar a cada rato, ¿ya? En cambio, sub i no está en un registro de memoria, está en la memoria principal. Entonces, hay una comunicación entre dos niveles de memoria, uno de ellos mucho más rápido que el otro, ¿ya? Y eso va a ayudar, ¿ya? Ahora, si a sub i no estuviera en la memoria principal, estuviera en un disco duro, porque la red es demasiado grande, entonces hay que llevar un trozo a la red de la memoria principal y eso se demora para poder accesarlo. ¿Bien? Eso. Ok. Continuamos. Ahora, supongamos que tenemos ahora un algoritmo A que encuentra el mínimo, ¿ya? Y aquí tenemos un pseudocódigo. Esto es lo que les quiero pedir a ustedes cuando tengan que entregar una tarea, un trabajo, no sé, o me hablen a mí de un algoritmo, ¿ya?
describan cuál es el input. De aquí dice que el input es un arreglo de n elementos, ¿ya? De n entero, podría haber dicho ahí. De n entero, de n elementos enteros, ¿ya? Y la salida es un valor min, que es el elemento menor que hay en A, ¿ya? Algoritmo muy sencillo, ¿cierto? Está A, recibe N, y yo digo que el mínimo es A sub 1, porque A estoy suponiendo que parte desde 1 hasta N. El mínimo es A sub 1, y un for que va desde 2 hasta N, y voy comparando. Si A sub I es menor que el mínimo, entonces el mínimo es A sub I. Entonces, encuentra todo, recorre todo el arreglo, perdón, y se queda con el menor entre todos, y ese es el dato que después hay que retornar, ¿ya? Me faltó, por ejemplo, ponerle return min, ¿ya? Y hay que ponerle, return min, ¿ya? Ok. Ahora, ¿cómo analizamos este algoritmo, ¿ya? Podríamos definir, por ejemplo, dijimos que íbamos a definir las operaciones relevantes o primitivas, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser las operaciones relevantes o primitivas de este algoritmo? Eso es muy importante, ¿ya? Porque las operaciones relevantes y primitivas pueden ser distintas dado un problema. Por eso, la complejidad del problema es siempre teniendo claro que yo estoy, el T sub n que estoy entregando es de acuerdo a las operaciones primitivas que se definieron a priori, ¿ya? Yo podría tomar dos opciones, por ejemplo, acá. La primera, podría definir que las instrucciones relevantes o primitivas, ¿cierto?, son todas las de comparación, ¿ya? ¿Y dónde hay comparaciones? En el ciclo for hay una comparación, porque ahí tiene que comparar si es menor o igual a n o no, ¿ya? Y hay otra comparación en la sentencia sí, en el if, ¿cierto? Hay que comparar una celda, ¿cierto?, con la variable min. Bien, entonces, esa un criterio. Podría decir, por otro lado, que las operaciones primitivas es la cantidad de veces que los elementos de A son comparados. A mí me interesa solamente la cantidad de veces que los elementos de A es comparado, como lo hacen los algoritmos de comparación, ¿ya? En base a los elementos de la cantidad de veces que los elementos del arreglo son comparados, ¿ya? Entonces, en este caso, solamente la sentencia if, ¿ya? Bueno, para este ejemplo nos vamos a quedar con la primera, ¿ya? Las veces que que se ejecuta la instrucción que está aquí en el for y la instrucción que está aquí en el if, en esas líneas, ¿ya? En este caso sería la línea 1, 2, la 3 y la 4, ¿ya? Bien, pero independiente de eso, miren, una vez que, perdón, no independiente de eso, una vez que he terminado la operación primitiva, lo que nos interesa a nosotros, ¿cierto?, es la proporción de instrucciones relevantes y no la cantidad exacta, ¿ya? Bueno, eso hay que definirlo bien, porque si yo les puedo pedir, determinen la cantidad exacta de operaciones primitivas que hace el algoritmo en el peor caso o en el mejor caso, ¿ya? Y tienen que darme el número exacto, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de que, porque vamos a entrar ahora al tema de complejidad asintótica. Entonces lo que interesa es la proporción, ¿ya? La instrucción es relevante y no la cantidad exacta, ¿ya? Por tanto, interesa la tasa de crecimiento del algoritmo. ¿Cuánto crece el algoritmo? Ok, para el problema, tal vez yo no tengo un número exacto porque depende de n, ¿ya? Yo tengo que aquí en el for, ¿cuántas veces se ejecuta esta línea del for? Se ejecuta n veces, desde que i vale 2 hasta que i vale n-1, que es cuando sale, ¿cierto? Por tanto son n. Entonces tengo n por el ciclo for. Y en el ciclo if se ejecuta n-1 veces, porque entra solamente desde igual 2 hasta que i vale n. Por tanto entra n-1 veces. Entonces tengo n más n-1. Y eso me da 2n-1. n más n-1 me da 2n-1, n menor o igual a 2n, o se puede escribir como c por n con c mayor que 0 constante. ¿Bien? Entonces, yo estoy entregando que el número de comparaciones son c por n, y eso me está dando una proporción, ya una tasa de crecimiento. Ahora, si quiero un número exacto en cuanto a esas dos cosas, son 2n-1. Si he centrado en el segundo caso acá, en el segundo criterio, que solamente son las del if, entonces el número de comparaciones exactas son n-1, ¿ya? Ya, entonces eso hay que tenerlo bien definido desde antes, ¿ok? Bien. Profe, ¿por qué es un más y no un por? El 2, o sea, el n, el for. No,
porque es un máximo de un por, Liz. Sí, No, lo que estamos diciendo acá, yo estoy determinando cuántas veces se ejecuta esta línea. Eso pregunté yo. O sea, eso estoy tratando de determinar yo. El for se hace n veces. ¿Por qué? Cuando i vale 2, cuando i vale 3, cuando i vale 4, cuando i vale n y cuando i vale n más 1, que es cuando se sale. ¿Cuántas son? N, ¿cierto? Ahora, cuando entra en el for, ¿cuántas veces entra en el for? Entra n-1 veces. Entra cuando i, para todo i válido, es decir, desde 2 hasta n, entra n-1 veces. Por tanto, n-1 veces se ejecuta este i. ¿Ya? Ya, por tanto, en total, yo estoy haciendo un análisis así más global todavía. Ya no, cuando tengo muchos for y muchos i, yo podría hacer, empezar a jugar con los por, como dice usted, y empezar a poner sumatoria desde igual 1 hasta n. Son un análisis más, más apropiado cuando el algoritmo es más grande, pero en este caso el algoritmo es tan sencillo que yo puedo hacerlo así, un algoritmo válido. Porque yo puedo decir acá, necesito el ciclo for, esta línea del ciclo for, que es la línea 3, se ejecuta n veces. Y la línea 4, que es la de la sentencia if, se ejecuta n-1 veces. En total, en todo el algoritmo, independiente de sea cual sea el valor de n. Por tanto, en total se ejecutan 2n-1 comparaciones en este código. ¿Ya? ¿Se entiende? sí. Bien, me espero. Profe, yo aún no entiendo. Ya, muy bien, a ver. Supongamos que yo no tengo una sentencia if ahí. Que yo adentro solamente tengo min. ¿Cuántas veces se ejecutó la línea del for? De que está acá arriba. Y el for no tiene, el for por dentro está vacío. Supongamos que tiene una llave y dentro está vacío, porque puedo tener un for vacío. ¿Cuántas veces se ejecuta? Para mí sería n-1. n-1. ¿Ya? Para mí es n. ¿Por qué? Porque tiene que ser cuando i vale 2, supongamos que n vale 5. ¿Ya? Pongamos un ejemplo concreto. ¿Ya? Y hagámoslo así, mire. Hagámoslo así. Perdón. Ahí. Supongamos que A vale 3, 5, 7, 2. ¿Ya? Por tanto, N vale 4, ¿cierto? N vale 4. De la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Este for que está aquí parte de igual 2 desde aquí, ¿cierto? Sí. Y vale 2 y compara 2 menor que n, sí, ahí va una. Después, cuando i vale 3, 3 menor que n, sí, perdón, el 3 menor o igual a n, sí, entonces entra. Después, acá, i vale 4, 4 menor o igual que n, sí, correcto. Después i vale 5, y ahí se sale, ¿ya? Por tanto, si contamos de aquí a acá, tengo 4, que es igual a n, y no a n menos 1. ¿Ya? Ya ahí entiendo. Estoy haciendo un análisis totalmente exacto, ¿ya? De esto. ¿Ya? Obviamente, el análisis no es tan fino como esto, pero quiero hacerlo así para que ustedes vean cuando se les pide algo exacto y cuando se les pide algo asintótico o aproximado. ¿Ya? Entonces, el for, n veces. ¿Profe? Dígame. Si partiera del i igual 1, sería n más 1, entonces. Ahí sería n más 1, claro. Okay. Porque tiene que tomar un valor que no sea válido para que se salga del for. ¿Ya? Entiendo. ¿Se entiende? Ya. Y las veces que entró y las veces que es válido. ¿Ya? Por tanto, las veces que es válido son n-1, porque hay parte de 2. Por tanto, tengo n-1 aquí, más n acá, es 2n-1. ¿Ya? Ok. Y esto lo puedo expresar yo como c por n. En fin. Bien. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Y en la próxima clase vamos a entrar con... Perdón, se me enroló. Ok,
La próxima clase vamos a entrar con el comportamiento asintótico de los algoritmos. Así que hasta acá dejamos, ¿ya? Profe, Bueno, ¿alguna duda? profe, una consulta. Sí, dígame. ¿El PPT lo va a subir? ¿O lo que estaba presentando? Sí, lo voy a subir también. Lo voy a subir y va a estar la clase en YouTube, ¿ya? Ok. Así que, y como les digo, yo necesito que estén en todas las clases, ¿ya? Estén presentes en todas las clases, no esperen a que esté en YouTube para verla después, porque cuando uno la ve después, nunca la ve bien. Así que, No, mejor que es esté para en YouTube repasar. ahí, por si acaso, como respaldo, cuando tengo una duda concreta. Yo voy, me voy, más o menos tenía duda en tal parte, y voy y veo la clase en YouTube. Pero la idea es que estén siempre en las clases, a pesar de que la asistencia no es obligatoria este semestre, pero yo llevo un registro, me llevo un registro de quienes están yendo a clase, ¿ok? Así que por favor traten de estar en todas las clases para que no se pierdan, porque a veces faltan una clase y se pierden algo bien importante y después les cuesta agarrar el hilo, ¿ya? Eso. Ya, yo lo voy a subir ahora al ¿cómo se llama? Al Cigedux, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra duda? No. Bueno, entonces ustedes se comunican con Benjamín. A lo mejor Benjamín ahora tiene listo sabe cuáles son sus horarios disponibles, o se ha hecho ya un calendario, ¿no? No sé. Bueno, para aprovechar estos Yo sí minutitos tengo que un quedan. calendario hecho, por lo menos. ¿Perdón? Sí tengo mi calendario hecho. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Aló. Tal vez podría sugerir cuáles tus tres opciones principales para ver si tenemos tope con alguno de los chicos. A ver, te dejo con los chicos un poquito. Ok. Yo vengo al tiro. Ya. Bueno, lo ven después por el... A ver, no al tiro. Que lo tengo aquí el horario. Ya. Aquí está. Ay, ay, ay. Veamos, semestre 9. Ya, miren, tengo los, no sé qué días le acomoda más a ustedes. Me imagino que los viernes son como los más soft, a mi parecer. ¿Cierto? Puede ser. Ojalá hablen los chicos aquí, aprovechando que estamos Sí, como definiendo el horario. O sea, no necesariamente. Para mí el viernes está full. ¿Está lleno? Para De la mí ayudantía, también el ¿no? viernes Sí, para está full. mí igual. Sí. Ya. Creo que la mayoría tiene el viernes topado. Yo puedo, por ejemplo, los jueves toda la tarde, después de por ejemplo, de 3:50 a 7 tengo libre, yo. Ya. Ya. ¿Alguien tiene tope a las 3:50? Sí. Las horas automáticas. Sí. ¿Y a las de 5:30 a 7? Generalmente de 5:30 a 7 estoy en lo personal libre toda la semana. Sí, Ya. igual. Yo también. Lo mismo. Sí, Sí. también. ¿Alguien no? Porque parece que debería ser ahí. Ya, entonces, jueves a las 5:30, ¿todos están de acuerdo? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo? ¿Alguien que no pueda? Bien, ok, entonces lo dejamos así, pues, ¿ya? Ok. Los jueves a las 5:30, ¿ya? Y no sé si podemos empezar este jueves que viene, ¿Ya? si es posible, con algunos ejercicios básicos. Sí, pues, no hay Por problema. ejemplo, ver el número de operaciones primitivas, bueno, más la clase de este lunes, se pueden hacer muchas cosas más, pero no sé, o la primera clase que sea la semana que viene. Bueno, ahí Benjamín que lo vea, que lo maneje, ¿ya? Ya, Sí. y él le informa a ustedes por Slack y por los correos que yo le voy a dar a ustedes, ¿ok? Ya. Ya, chicos, lo dejamos hasta ahí entonces. ¿Algo más que agregar? ¿Alguien? ¿Benjamín o algún chico? ¿No, Yo no, por nadie? lo menos. No, Ya. por lo menos. Ya, chicos, nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Cuídense. Y Bye, nos vemos el bye. lunes si Dios quiere, ¿ok? No, profe. Chao, profe. Ya, chao, chao. Ok, Chao. adiós. Chao. Chau. Chao.